Buenas amigos, aquí estoy una vez más y en este caso voy a hablarles de cómo modelar una señal para hacer un sensor de presencia por infrarrojo. Y ya de paso, como estoy explicando esto, pues para que sepan más o menos cómo funciona el receptor de infrarrojos de un mando de televisión o de una mini cadena o de cualquier tipo de dispositivo que funciona con un mando infrarrojo. Bueno, lo primero es hablar sobre el modulador, digamos. El modulador no es más que un oscilador que funciona a una frecuencia determinada. Para el caso de los receptores infrarrojos comerciales, por lo general suelen trabajar entre 36, 40 a 42 kHz, dependiendo del que sea. Nosotros tenemos que saber en qué frecuencia trabaja el que vamos a usar. Para eso podemos mirar el datasheet o generar un oscilador variable y ir probando a ver hasta dónde recibe. Si es el caso como el que voy a usar yo, que lo he sacado de un televisor, ya que siempre encuentras por ahí cosas que están tiradas y que no tienen, que nadie las está usando porque están dañadas o lo que sea, y pues, se pueden aprovechar este tipo de cosas. Bueno, como les he dicho, es básicamente un oscilador y conectado directamente a un LED o a varios LEDs. Mientras más LEDs tengamos, mayor va a ser el alcance del dispositivo emisor, digamos. ¿Vale? Yo en mi caso he utilizado un oscilador con una puerta inversora con trigger de Schmidt, es una 7414. Se puede hacer con una 74, con una negada, una 7400, una negadora normal. Se puede hacer un oscilador, creo que lo he mostrado en algún otro video. También se puede hacer con 555, o si estamos usando un micro, pues podemos hacerla prácticamente la frecuencia que queramos usando el micro en cuestión que estemos usando. Yo, para mi caso, que he hecho un oscilador de casi 38 kHz, que es el de este receptor, tengo una R de 1330, pues una resistencia de 1K y una de 330, y el condensador es de 22 nanofaradios. Esto me da una frecuencia aproximada de, como les he dicho, 38 kHz. La fórmula para este oscilador, si mal no recuerdo, era frecuencias igual a 0,8 partido RC. Frecuencia omega, no estoy seguro. En cualquier caso, si lo necesitan, lo puedo poner en la descripción. Y si no, buscan oscilador con 7414 y seguro que encuentran la fórmula que lo define. Ahora, el receptor no es más que un amplificador con un filtro pasobanda, básicamente. Pueden tener otras cosas, pero por lo general es eso. Que en los dispositivos, como les he dicho, que traen los televisores, ya viene integrado el amplificador, el filtro pasobanda y a veces un controlador de ganancia para evitar, por ejemplo, que no se sature. Es decir, cuando uno deja la señal mucho tiempo, él lo que hace es que disminuye la ganancia y no deja pasar, porque a él lo que le interesa son las frecuencias entre 38 y 40 kHz. Y después, por ejemplo, tienen algunos el de modulador incluido, bueno, algunos no. Para los de la televisores prácticamente todos. Yo creo que no he visto ninguno que no lo tuviese. Yo estoy hablando bajo mi experiencia, con los que yo he utilizado. Y bueno, como les he dicho, es el receptor, que será un fotodiodo, un fototransistor. Por lo general es un fotodiodo que está conectado directamente a un amplificador. El amplificador amplifica la señal que viene y luego deja pasar la banda a la que trabaja el amplificador, que como les he dicho suele estar entre los 36 kHz y los 42 kHz más o menos. Dependiendo de, de lo fino que sea este filtro, pues será más precisa la frecuencia que tengamos que tener en el emisor o no. Por lo general, si funciona a 38 kHz y hacemos un oscilador de 36,5 hasta 39,5 más o menos, por lo general suelen aceptarlos bien, digamos, hasta cierto punto. Lo ideal es que el emisor tenga la frecuencia bien regulada y que sea concretamente la que necesita el receptor. Ahora, el receptor, podemos, si no sabemos las patas que tiene, porque no tenemos el datasheet, porque lo hemos sacado de un televisor o lo que sea, si lo compramos obviamente y sabemos el modelo, pues es buscar el datasheet y ver cuál es cada pata. Yo lo que hago normalmente es utilizar una fuente con control de corriente y limito la corriente, por ejemplo, a 10 mA, unos 20 mA. Por lo general esto no consume más de 10 mA, entonces con unos 20 mA sobraría. Y voy alimentando las patas, las distintas, como tienen tres patas, las distintas combinaciones que hay, hasta que en una de ellas
con una combinación adecuada en la cual no hay un cortocircuito, porque cuando las conectamos, como no es por lo general, hay un cortocircuito, en una de esas patas tendremos, que es la pata de la señal de salida, digamos, tendremos 5 voltios cuando esté funcionando correctamente. Entonces, cuando tengamos 5 voltios en una de las patas y estamos alimentando las otras dos, es porque ya hemos encontrado la combinación correcta, digamos. Eso sí, ya les digo que tiene que estar la corriente limitada. Si no está la corriente limitada, probablemente no, seguramente dañaremos el receptor. Ahora, yo en mi caso, como estaba usando una puerta lógica 7414, yo lo que he utilizado para amplificar, digamos, la señal de salida, porque no es conveniente conectar directamente, a menos que vayamos a conectarlo, por ejemplo, a un micro o algo por el estilo, no es conveniente cargar la salida del sensor. Lo he conectado a una puerta inversora, que además me invierte, porque esto nos da 5 voltios cuando no recibe nada. La salida nos da 5 voltios cuando no recibe nada y baja a 0 cuando recibe algo. Por lo tanto, si yo la invierto, lo que va a hacer es justo lo contrario. Cuando reciba algo me la pone en 5 a la salida del inversor, y cuando no reciba algo, pues se pone a 0. Que me conviene para que se encienda el LED solo cuando reciba. ¿Vale? Y bueno, dicho esto, que es el funcionamiento básico, si tienen alguna duda, pásense por el foro de la web o pongan un comentario abajo y ayudo si puedo, ¿vale? Ahora, dicho esto, es conveniente que la señal moduladora, bueno, para empezar, para que sea una señal de una frecuencia concreta, la hacemos con un oscilador de onda cuadrada, que es lo más sencillo y que es lo que nos va a funcionar para esto. Y por lo general, el datasheet del receptor nos va a decir cuál es la máxima, bueno, el ciclo de trabajo recomendable al que debe trabajar el emisor para que reciba bien el receptor. Por lo general pueden funcionar 50%, 75%, 33%. Yo en este caso estoy usando aproximadamente 33% o 25%, no estoy seguro. Y lo que uno puede hacer es, para que el receptor pueda recibir una señal de un LED más lejos, es decir, para que tenga un mayor alcance, lo que podemos hacer nosotros es reducir el ciclo de trabajo de la señal moduladora del LED emisor, para que, en vez de enviar, si por ejemplo el LED nos permite una corriente máxima de 10 miliamperios, si nosotros la estamos modulando con una señal que tiene un ciclo de trabajo del 50%, la potencia que le estamos aplicando al LED va a ser la mitad, porque la mitad del tiempo está encendido y la mitad está apagado. Por tanto, la corriente, digamos, media que está pasando por el LED va a ser de 5 miliamperios, y por tanto podemos utilizar una corriente de 20 miliamperios, lo cual nos daría que de media, si multiplicamos 0,5 por 20 miliamperios, de media nos va a dar los 10 miliamperios máximos que nos permite utilizar el LED. Siempre es conveniente no llevar hasta ese límite, es decir, si el LED nos dice 10 miliamperios y usamos una modulación, una señal con un ciclo de trabajo del 50%, es conveniente no llegar al 20%, 18% estaría bien. ¿Eso qué va a hacer? Que el LED se encienda durante periodos más pequeños con una intensidad mayor que si usamos un ciclo de trabajo más grande. Por lo tanto, la luz será mayor y por tanto llegará más lejos. Lo mismo si usamos, por ejemplo, el 33%. Si utilizamos el 33% y el máximo del LED son 10 miliamperios, estaremos pasando por el LED de media un 3,3 miliamperios. Por tanto, nosotros podemos aumentarla casi hasta 32 miliamperios, casi hasta 33 miliamperios, para que la corriente que pase en ese pequeño periodo de aquí, en el que está en alto la señal, sea una corriente mayor y por tanto el LED se encienda con mayor intensidad y llegue más lejos, digamos, la luz. Entonces eso está bien hacerlo, aunque tampoco es conveniente, por ejemplo, hacer una señal del 10%, que muchas veces ya no nos va a detectar el receptor, y que además será una corriente demasiado alta para el LED, aunque sean periodos pequeños, no es conveniente tampoco excederse. Entonces yo creo que entre 33 y 25% está suficientemente bien y no hace falta más. Por lo general, si simplemente es un sensor de presencia, con 50% nos va a sobrar, porque ya veréis que tiene mucho alcance. Incluso con los 33% ya tiene casi 1 metro de alcance para mí. Y también depende de cómo coloquemos el sensor. Es muy importante cómo coloquemos el sensor. Bueno, amigos, este es el circuito. Este es el receptor que les decía, el receptor de televisión o de infrarrojo de cualquier equipo. El LED infrarrojo, el oscilador,
La resistencia es de 1100, no es de 1330 como había dicho antes. Me había confundido porque estaba probando el sensor a ver qué frecuencia era. Y un condensador de 100 nanos. Aquí correspondería también un condensador de 100 nanos, pero no tengo otro por ahí. Y depende del sensor, a lo mejor hace falta algo más como una resistencia o otro condensador. Eso podemos verlo en el datasheet, pero por lo general así funciona. Y como pueden ver, la salida del receptor está conectada a la parte inversora para invertir la señal de salida, y de ahí va al LED, y así no necesito amplificarla. Y ahora estoy pasando la mano por encima, no sé si se ve cómo se enciende el LED. Si se fijan, creo que se ve, no estoy seguro porque con la luz no sé si se ve. En cualquier caso, ahora les mostraré la señal en el osciloscopio. Bueno, como pueden ver, esa es la señal moduladora de 38K. Tengo que moverlo con cuidado porque se desconecta mucho los cables y ahora protoboard no da para más. Y como pueden ver, no sé si se logra ver aquí abajo, es de 38 kHz y un ciclo de trabajo, ya he dicho 33%, no estaba seguro, pero bueno, más o menos parece un tercio de la señal total. En cualquier caso, si se fijan, el ciclo de trabajo 41%, 40% más o menos. No son los 33% que les había dicho, pero bueno, close enough, muy bien en inglés. Bueno, esta es la señal moduladora, que es la que se inyecta al LED infrarrojo y que hace que esté modulada la señal del infrarrojo. Como pueden ver, la posición es importante entre el receptor y el emisor. El emisor está aquí, entonces si yo pongo la mano justo, bueno, aquí pero más alto, refleja la luz en mi mano y llega al receptor. Si lo pongo el receptor mirando para el otro lado, pues tendría que poner la mano de otra manera, o incluso no podría llegar, aunque por lo general estos son bastante sensibles y llegan bastante lejos, ¿vale? Ahora, les voy a mostrar, a ver si puedo conectarlo sin dañar nada, la salida del sensor. Esta es la salida del sensor, que si se fijan, cuando yo pongo la mano, no sé si se ve, cuando pongo la mano, entonces si pongo el modo roll, veréis que si yo hago así, se ve el paso de mi mano. Voy a pasarla rápido. No, es que no llega el LED. Ahora, ahí pueden ver la señal de cuando yo puse la mano. Incluso lo puedo hacer muy alto, de hecho voy a mostrarles más o menos el alcance que tiene. Fíjense, si yo paso la mano aquí, fíjense que se ve, y estoy bastante por encima del sensor. Ahora, si yo dejo la mano quieta, fíjense que no detecta nada. ¿Por qué? Porque los que le había dicho del control de ganancia. Él, si no detecta cambio, va a disminuir la ganancia y por tanto va a ser como si no detectara nada. Es decir, el hecho de que esté reflejando todo el día, fíjense que solo ve el pulso de cuando yo puse la mano, pero no se queda fijo. No todos los receptores hacen eso, pero por la gran mayoría sí que los hace. Entonces, al menos por la experiencia que yo tengo. Si se fijan, si yo hago así que estoy variando, sí que lo detecta. Es decir, si yo me acerco, por ejemplo, imaginemos que esto está en un robot, y yo me acerco a un muro, y él detecta que ha pasado por un muro, que se ha acercado a un muro, digamos. ¿Vale? Y bueno, ese es básicamente el funcionamiento. Y no sé si se ve el LED que se está encendiendo. Voy a intentar que se vea. Y ahí he tocado algo. Como podéis ver, he tocado el cable del... Pero si se fijan, no sé si se ve el LED cuando paso la mano. El osciloscopio se ha desconectado por alguna razón. No sé en dónde. Bueno, en cualquier caso ya les he mostrado cómo funciona. El osciloscopio da igual que no se ve. El LED se ve, creo. Si yo acerco la mano, se ve cómo se enciende. Y bueno, por último me queda decir que esto es interesante también hacerlo. Por ejemplo, podemos poner un sensor de este tipo sobre un servo y poner con un solo sensor, comprobar varios lados de un robot. Por ejemplo, se pone el servo, se apunta el sensor hacia donde queremos ver y se enciende el LED correspondiente a cada lado. Porque como estos no son tan baratos como los LEDs, podemos poner por ejemplo 4 LEDs, uno para cada esquina del robot, e ir moviendo el receptor. O incluso si ponemos el receptor en medio y la sensibilidad es lo suficientemente grande,
dependiendo de cómo lo posicionemos, podríamos ir encendiendo cada LED sin mover el receptor, y dependiendo del LED que encendamos, si recibimos una señal es porque ese LED concretamente está enfrente de un objeto. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Y bueno, dicho esto, espero que les haya gustado. Comenten, pásense por el foro si les gusta, si tienen alguna otra idea, aunque todavía tengo bastantes que hacer, seguir con los tutoriales de los Pix, y aparte no tengo demasiado tiempo, pero intentaré seguir con todo esto, y a ver si también quería hacer algo de XB y PSOC, que es básicamente lo que basa mi proyecto de fin de carrera, que es lo que estoy trabajando ahora mismo. Y nada, espero que les haya gustado y hasta la próxima.